Bueno, tenemos ya aquí a Pablo Mella, reverendo Pablo Mella, quien es sacerdote jesuita y además un filósofo consagrado a la docencia y al activismo social. Bueno, los jesuitas ustedes saben que tienen una red de centros de promoción social en la República Dominicana, además del trabajo pastoral que realizan. Bienvenido, Pablo, y qué gusto que nos juntemos aquí de nuevo. Pues bueno, gracias. Casi cada año nos juntamos, ¿verdad? Sí, yo soy aquí un privilegiado de estar en este espacio acompañando a las personas que reconocen la diferencia de uno más uno como un espacio de reflexión más pausado, vamos a llamarle así, ¿no? Pues yo también sí, muy contento de nuevamente estar aquí en mi casa. Hoy se celebra la Nochebuena, y eso tiene un significado cristiano, y tiene un significado también festivo ya en los últimos tiempos en el mundo, no solo aquí. Se celebra en una situación muy especial para el mundo. ¿Cuál es la reflexión que hace el sacerdote sobre esta situación? A mí me parece que voy a responder primero de una manera, yo diría, restringida. Es decir, me voy a dirigir primero como si estuviera hablando con personas de la iglesia y concretamente católicas, ¿no? Como si estuviera yo en un espacio más íntimo de personas que creemos, ¿no? Y yo espero, y voy a poner un ejemplito que creo que te va a gustar y espero que les guste a los amigos y amigas que nos siguen por la televisión. Voy a poner un ejemplito de la importancia de esto. Reflexionar desde lo que uno es con la mayor sinceridad posible es más iluminador que querer hablar en nombre de todo el mundo. Y el ejemplito que quiero poner es que cuentan, yo no sé si es verdad que me desmienta él mismo, aunque no tengo el placer de conocerlo directamente, que cuando Juan Luis Guerra comenzó a estudiar música en Berkeley, allá en Estados Unidos, él comenzó a imitar un poquito los jazz de allá y tal. Y bueno, era bueno, como él es muy bueno, pero era uno más. Y de repente cuando comenzó a hacer la fusión y a meter los ritmos dominicanos, ahí marcó la diferencia. Es decir, cuando intentó expresar su creatividad con lo que había recibido desde chiquito y lo mezcló con una actitud más universal, más abierta. Un sello particular. Y hizo un sello particular en lo universal y en lo particular. Y bueno, en esa clave yo no sé si el ejemplito ilumina, pero quiero tomar eso mismo ejemplo. Primero voy a restringir y después voy a ampliar un poquito. Entonces, a mí me parece importante. La palabra que utiliza el Evangelio de San Lucas, que se va a leer esta noche, es que a la gente que estaba en torno al nacimiento se le dio una señal, dice. En el griego se dice semeion, una señal. De ahí viene semiótica y esa ciencia, ¿no? Entonces, se le dio una señal. ¿Y cuál es la señal? Pues un niño les ha nacido. Gran señal, ¿no? Gran señal. Pero no era cualquier niño. Claro, no era cualquier niño, pero para las personas que tienen la experiencia era un niño. Un niño ha nacido. Esa es la gran señal. Un niño les ha nacido. Entonces, tomando la frase tal cual está tanto en la profecía de Isaías como en San Lucas, ¿cómo entender esa frase? ¿Cómo verla? Y yo lo que digo es que Dios nos está dando a nosotros los creyentes una pedagogía, nos está enseñando a mirar el mundo. Y la Navidad lo que hace es eso. Miremos cómo lo grande se gesta en lo pequeño. En el segmento anterior tú ponías esos ejemplos, ¿no? De cómo ha habido signos de engaño en las noticias de los últimos días, pero no ha sido la gran corrupción, también es una pequeña corrupción difuminada. Entonces, si queremos cambiar la sociedad, pues eso comienza por lo pequeño. Comienza por lo pequeño y en lo pequeño. A mí me parece que ese es el gran mensaje de la Navidad. La capacidad de mirar al niño como signo de salvación, como signo de cambio social. Y eso es lo que estamos invitados. Entonces, con esa clave, si hacemos un ejercicio de imaginación, como con la mente, que nos invita a la espiritualidad a la que yo pertenezco, la de San Ignacio de Loyola,
nos invita San Ignacio a imaginarnos que nos vamos a la cueva de Belén. Eso es pura imaginación. Lo de la cueva viene de la tradición, no está en la Biblia. Eso está en una tradición. Y hacernos presentes y póngase usted ahí a servir, dice San Ignacio. Imagínense que usted está en la cueva de Belén y está sirviendo con una escoba, limpiando y tal. O sea, imagínense que usted está con esa actitud. ¿Qué sentimientos le produce eso? Y así San Ignacio pone a través de los ejercicios espirituales un recurso para sensibilizarnos. Y ese es para mí el gran mensaje. Cambiemos la sensibilidad. Y me parece que desde este enfoque que estoy dando a la fiesta de hoy, para las personas que nos sentimos formar parte de la iglesia, esta Navidad va a ser una Navidad más auténtica. Porque vamos a estar como con Jesús solitos allí, desprotegidos, cuidándonos de la intemperie, etcétera, en esta coyuntura de la pandemia, en la que nosotros experimentamos la fragilidad. Tenemos, porque hemos visto también, como se dijo en el segmento anterior, tenemos que conservar o poner nuevas reglas en los encuentros familiares, juntarnos menos personas, cuidar la distancia, estar en espacios abiertos, etcétera. Y en ese sentido, desde una mirada de fe, de repente esta Navidad va a ser más Navidad que otras. Pero me llama la atención esta reflexión bastante interesante sobre el esfuerzo individual también para contribuir a la solidaridad, con amor. Sí. En el país se ha deteriorado tanto esto. Sí. Y yo hablaba ahorita del caos en el transporte. Sí, Una de las razones de ese caos es que todo el mundo cree que va primero. Sí. Y tú ves que se te violan la ley de tránsito, se cruzan adelante, se quieren pasar. No hay un esfuerzo. Yo digo cosas que digo yo, qué risa oírme a mí mismo decir frases como esta. Resulta ser que ahora la cortesía no es un valor, que el valor es el engaño, el timo, el imponerme al otro, el poner una zancadilla. Yo digo, pues algo se está... Quiere ser primero en todo. Ajá, ser primero no en el sentido de hacerlo bien, sino en el sentido de quitar de ventaja, de quitarle el puesto al otro. La consecuencia de eso. Exactamente, eso no... ¿Y qué habría que hacer? Porque esto implicaría casi una cruzada, que no lo puede realizar solo un sector, sino mucho. Sí. ¿Qué piensa? A mí me parece, siempre hay una discusión que está planteada desde hace años, sobre todo en el dominio de las ciencias sociales. Y a mí me parece que es importante que mantengamos esa tensión. En ciencias sociales siempre se discute entre las dimensiones estructurales y las dimensiones individuales. En términos técnicos se llama de estructura y agencia, se llama en términos de las ciencias sociales. A mí me parece que hay que atender los dos niveles. Yo creo que el ejemplo del tránsito es bueno. Es decir, si usted tiene un modelo de acumulación del capital, donde todo tiene que ir a la capital de la República, donde geoespacialmente usted concentra a la población, es normal que haya problemas. Pero si además usted apuesta por soluciones individuales y no piensa a largo plazo sistemas de transporte público, pues es normal que tengamos el caos que tenemos. Es decir, hay un desorden. Yo creo que la enseñanza del Papa en ese sentido ha sido bastante coherente desde la publicación de la encíclica Laudato Si. Y lo que tenemos hay un problema estructural, ¿no? Pero al mismo tiempo, como hemos señalado hasta ahora, hay también un problema personal que yo llamaría, en mi lenguaje espiritual, yo le llamaría. Otros preferían llamarle esto un problema psicológico o un problema de una patología de comportamiento. Puede ser que haya problemas de eso, de patologías colectivas, pero vamos a llamarle simplemente un problema espiritual y que va por la misma línea. O sea, vamos a respetar el derecho del otro, vamos a respetar, en este caso, por seguir con el ejemplo del tránsito, la línea, cómo va, es que el tapón se hace más grande cuando yo violo o por ejemplo, como me ha pasado tantas veces, que las personas ocupan el carril en contra, cuando lo ven vacío se meten y entonces bloquean los que vienen de frente y se arma otro lío distinto. Bueno, es muy interesante esto que plantea, la necesidad de atacar
las raíces estructurales. Son al mismo tiempo. Y al mismo tiempo que se trata de el enfoque Porque individual. yo creo que son las dos cosas. O sea, al mismo tiempo no se pueden separar. No se pueden separar. No se pueden separar. No pero se pueden a nivel estructural, bueno, pensemos nosotros ahora en el tema de la corrupción, que tanto se ataca y la impunidad. Hay una preocupación que cada vez crece más frente al tema de la corrupción y la impunidad. Pero mucha gente justifica la actitud individual hablando solo de lo estructural que genera el tema del sálvese quien pueda. ¿Cómo atacar estos dos temas al mismo tiempo? ¿Cómo elaborar, por ejemplo, una política pública que no tolere la corrupción ni la impunidad? Y cómo las instituciones de la sociedad, llámense las iglesias, llámense las organizaciones sociales, llámense los órganos de poder, trabajan en el mismo orden, al mismo tiempo que en la familia se trata el tema. A mí me parece que hay tres elementos fundamentales y no voy a decir nada nuevo. Es decir, pero estamos reflexionando y es un poquito como poner en orden lo que ya más o menos todos sabemos. A mí me parece que el primer punto fundamental es la transparencia. ¿Sí? Yo le he sugerido a algunos legisladores, me han dicho que sí, ¿no? Por ejemplo, hay una famosa que se llaman leyes de lobby y transparencia que existen en otros países, aquí se podrían implementar y tiene que ver con quién, que se visualicen quién está en qué y por qué, ¿no? Eso no significa que sabemos que cada persona, incluyendo a quien le está hablando, siempre anda buscando algún tipo de interés personal y eso no es malo. El problema es cómo concertar ese interés. Por ejemplo, si yo tuviera familia, pues es normal que yo esté preocupado más por mi hijo que por el hijo del vecino. O sea, eso es normal y es ley de vida, vamos a decir así. Pero no puede ser que la preocupación, ¿cómo se llama? Por mi hijo, pues niegue al hijo del vecino. Exactamente. Pero es normal, yo no lo voy a dedicar al mismo tiempo al hijo del vecino que al hijo mío. O sea, eso es normal. En ese sentido, quiero hablar de que cada uno de alguna manera busca su interés. Bueno, puesto así, lo primero que a mí me parece importante, que tiene que ver con la ley que dije de lobby y de transparencia, es la transparencia. Identificar los grupos, llamar a las cosas por su nombre, grupos de interés, etcétera, y cuáles son las condiciones que se pueda legislar para arreglar los problemas. Ese sería un primer elemento. El segundo elemento tiene que ver con reglas claras para la economía. A mí me parece esto fundamental. Le he oído esa queja en todos los niveles, tanto al pequeño productor como al gran productor, de que se quejen de que los negocios tienen que contar con un marco legal que facilite y que se sepan cuáles son las condiciones para hacer las distintas actividades económicas. ¿Por qué? Porque el gran afán del mundo contemporáneo en general es hacerse rico. Y para mí, como para San Ignacio, por ahí es que entra el venenito. El venenito entra con el afán de riqueza, como el Papa actual también insiste. Entonces, por ahí entra el venenito y a mí me parece... Mojica ha dado cátedra a eso también. Sí. Él es el presidente de Uruguay. Y el tercer nivel, bueno, ya es el que normalmente se dice, y yo lo repito, como digo, no es nada original, pues el tercer nivel es el nivel siempre del cultivo de una cierta vida ética, espiritual, que tiene que ver con lo que en sentido amplio podemos llamar educación. Pero no es una educación simplemente la que entendemos por educación normalmente, de ir a una escuela, aprenderse determinados conocimientos de ciencias, etcétera, sino cultivar una serie de actitudes y sensibilizarlas, ver que yo le insisto mucho a las personas que están más o menos cerca de mí, sobre todo los que han optado por el servicio ministerial. Y si, cuando les dan crisis en el ministerio, digo, pero mire que lo que usted hace es bonito, sí, es bello, porque con ese enfoque uno se anima más. Sí, claro, y no todo es negativo, siempre hay... Pero mire que eso pero es hay bello. A propósito de esto, hay como una tolerancia de parte de la sociedad, en sentido general, incluyendo las iglesias, frente a actitudes que no son éticamente correctas en la sociedad, incluyendo nuestra cultura, la mañosería, el privilegio, la búsqueda por encima de
del prójimo, de los comunitarios, de la gente. ¿Están haciendo las iglesias lo suficiente para ir creando rescatando, porque los principios éticos han existido siempre, están en cuestionamiento muchos o abandonados? ¿Qué podemos hacer en ese orden? Yeah. Mi enfoque siempre, vamos a decir, yo tiendo a la baja. La mercadotecnia siempre aconseja de decir que si uno está en un negocio de lo que sea, si es vamos a poner un ejemplo, una enramada para bailar, esta es la mejor enramada del mundo, donde usted mejor goza, ¿no? Y no hay ninguna enramada como esta, vamos a decir. Pero yo creo que en ciertos espacios de fe nos podemos dar el lujo de decir, no estamos haciendo lo suficientemente bien el trabajo, y creo que estamos invitados a una creatividad mayor, y en el caso de nosotros los católicos, pues a través de nuestras instituciones educativas, los espacios formales de evangelización, los medios de comunicación que están a nuestro alcance. Yo creo que podemos ser más creativos en la manera en que, volviendo al primer punto que toqué al principio de esta intervención, se me ocurre llamarle así, una pedagogía de signos, de mandar señales para que eso entre en el corazón, que es un poco lo que ha hecho el Papa actual, que más que dar grandes discursos, va haciendo signos y va mandando esas señales. Y el ejemplo. Y con ejemplitos, yo le llamo ni siquiera ejemplos, ejemplitos. Sí. Pero el ejemplo, me refiero a la práctica, el comportamiento cotidiano. Porque hay gente que predica la humildad y no lo es, y practica otra cosa. Sí. Porque de esto se trata, ¿verdad? ¿Cómo fomentar esto de que practiquemos lo que predicamos? Yo creo que ahí nuevamente venimos a la misma tensión que planteaban las ciencias sociales. Yo creo que hay que tener en los espacios comunitarios mensajes adecuadamente pensados y adecuadamente comunicados, pero en definitiva es cada uno en su conciencia. En la tradición de la iglesia se habla del santuario de la conciencia. ¿Qué pasa ahí? Después tenemos todas las discusiones también hoy día de que sabemos de que no todos somos totalmente conscientes de todo lo que hacemos. Es decir, hay un nivel importante de inconsciencia que se nos escapa. No siempre somos totalmente dueños de nosotros mismos. Entonces siempre hay ese rejuego. Así que tu pregunta abre necesariamente un campo distinto y que es tan importante para poder seguir viviendo con esperanza, que es el de la misericordia y el perdón. Bueno, de hecho también es un mensaje de Navidad. Es decir, partimos desde la visión cristiana del mundo del hecho de que la persona se equivoca, comete errores, y que forma parte de su crecimiento el reconocimiento del propio error, y desde el punto de vista comunitario, la famosa pedida o petición de perdón. O sea, que reconocer y ser perdonado para poder seguir caminando en una senda de construcción de lo colectivo y del respeto mutuo. Sí. Esta noche se cena en familia. Yo quisiera que el reverendo Pablo Mella le diera un mensaje a la familia dominicana que se va a congregar en pequeños espacios, probablemente, esta noche de Navidad. Porque es un contexto totalmente diferente, Pablo, el de ahora, con esto del coronavirus. Le cedo para ese mensaje abierto. Yo, imaginando que me iban a pedir esa pregunta, entonces yo hice mi tarea antes de venir y le pregunté a amigos médicos sobre ese punto. Entonces, junto con las 3 medidas que ya todos conocemos, nos dan los entendidos en temas de contagio, de infecciones, otros consejos más, ¿no? Bueno, recordar siempre, ¿no?, el famoso uso de las mascarillas, la higiene y el distanciamiento.
Esos son los tres. Distanciamiento físico. Físico. Que no es social. Eso, eso como dice un amigo chileno, dice que no es distanciamiento social, que es físico. Al revés, lo social es mantener el distanciamiento físico, retomar esa distancia para no contagiarnos los unos a los otros. Bueno, a esas tres medidas, que son las fundamentales, ¿no?, se añaden las siguientes, y que claro, que eso no dañe el ambiente. Bueno, lo primero es, evidentemente, reducir el número de los que se juntan en cada núcleo familiar, es decir, dividir a la familia en distintos núcleos, es el primer mensaje. Segundo mensaje, preferir espacios abiertos, mejor espacios abiertos. Tercer consejo, si la mesa es rectangular y un poco estrecha, no sentarse de frente, sentarse un poquito atrás. Tercer consejo, no quitarse la mascarilla al mismo tiempo todo el mundo y tenerla el mayor tiempo posible puesto. Y último consejo, no pasarse las cosas y sopetearlas, así decía mi abuela, no sopetear las cosas, sino que cada uno tome lo suyo y entonces ayuda. Uno puede tener un porcentaje muy alto de, ¿cómo se llama?, de certeza de que no hay el virus en la familia, pero si como el virus es minúsculo, uno no lo ve, uno ayuda un poquito. Entonces estas medidas a mí me parece que también pueden tomarse como en la línea de las reflexiones que hemos hecho hasta este momento, como un cuidado del uno por el otro, como que hay cosas que están a mi alcance, que yo puedo hacerlo, que no es tan complicado y que sin embargo al hacerlo y al contenerme un poquito en ciertas comodidades, yo estoy creando realmente un bienestar colectivo. Bueno, muchísimas gracias, reverendo, por esta comparecencia. Pongan atención a su mensaje y vamos a pausar ahora y volvemos en algún momento con el diputado Luis Gómez Benzo de San Pedro de Macorís.